Amén. Amén. Señor Jesús. Amén. Señor Jesús. Amén. Señor Jesús. Esta noche tendremos la prueba sobre el mensaje de anoche, el mensaje 6. Una vida completamente para la economía de Dios. Todos podemos ver que el hermano Minoro tiene una carga muy fuerte para los jóvenes. Así que esta noche le pediremos a los estudiantes de cuarto año de universidad a que vengan a tomar esta prueba. Los estudiantes seniors, los de cuarto año de universidad, a tomar esta prueba. Por favor, vengan rápido. La razón por la cual solo les llamamos a ustedes es porque la prueba hoy será muy corta, solo tienen 20 minutos. Así que solo los de cuarto año tienen que dar un buen ejemplo a todos los demás jóvenes y a los estudiantes de universidad más jóvenes, cubriendo las cargas importantes y los puntos, y deben incluir la aplicación que el hermano Minoro hizo esta tarde. ¿Me escucharon? Tienen que incluir el compartir de aplicación que el hermano Minoro hizo esta tarde sobre el mensaje de anoche. Usted tiene que hacer eso en la prueba. Por favor, comience. En el mensaje 5 vimos que necesitamos ser aquellos que vivimos una vida conforme y para la economía de Dios. Pero en el mensaje 6 vemos que lo que se requiere para vivir esta vida está contenido en la semilla. Dios se encarnó para ser un hombre y vivir un vivir perfecto, no conforme a su vida humana, sino por la vida divina. Él murió en la cruz una muerte todo terminadora y liberó su vida en la resurrección, y en su resurrección fue designado el Hijo primogénito de Dios. Su humanidad fue elevada a la divinidad y él ascendió y fue procesado para venir a ser el espíritu dador de vida. Este espíritu es la consumación del Dios triuno procesado. En este espíritu que da vida hay una semilla, y esta semilla contiene todo lo que Cristo ha obtenido por medio de su muerte, su vivir humano. Y en esta semilla está lo que nos califica para vivir una vida conforme y para la economía de Dios. Alabado sea el Señor por la economía de Dios. La economía de Dios es forjarse en el hombre para ser miembros de Cristo, para que Él pueda tener un cuerpo. Aquí vemos que Cristo vino como el ungido, no necesariamente como un rey o como un sacerdote, Melquisedec, sino como un hermoso sembrador para sembrarse en el hombre. Y Él ha sido sembrado en nosotros, y esta semilla está creciendo para venir a ser igual al sembrador en vida y naturaleza, para cumplir la economía de Dios. Y esta vida de Dios es dispensada en el hombre para producir miembros de Cristo, para que Él pueda tener un cuerpo. Y esta es la vida más elevada en el universo. Esto traerá el reino. El reino es un asunto de vida. Es el sembrador, la semilla sembrada en el terreno. Señor, te damos nuestra atención, cooperación para suplir los nutrientes a la semilla, para apresurar tu venida. Ahora tenemos que vivir la vida del Dios hombre. La realidad del reino de Dios viene dentro de nosotros, porque Cristo se ha sembrado dentro de nosotros como la semilla, como el espíritu dador de vida.
Él es la semilla que puede vivir conforme a la economía neotestamentaria de Dios. No es por lo que podemos hacer o por nuestras habilidades, sino por la semilla. La vida en la semilla es la que puede vivir y para la economía. Así que no estamos enfocados en una práctica o en nuestro hacer. Señor Jesús, tú eres el reino semilla que ha sido sembrado en la tierra, en el terreno. Y ese terreno somos nosotros, incurables. Señor, nunca he apreciado tanto mis debilidades, pero tú eres fuerte en mis debilidades. Así que tenemos que tratar con la condición de nuestro corazón y darle al Señor el aprecio que las rocas no están permanentes allí, sino que Él puede usar el sol para exponer nuestro corazón y el surco para que la roca sea expuesta y echemos raíces. Aprecio que la palabra no debe meramente estar en nosotros, sino que debemos absorber la palabra para que tenga la manera, de manera que podamos mantenernos firmes en contra de la corriente de lo que el mundo está haciendo y en contra de este tráfico. Y salí a un lugar desierto donde oraba. Necesitamos tomar a Cristo como modelo para invertir tiempo con el Señor cada mañana, de desarrollar un sistema secreto de raíces, de manera que nuestro corazón sea su hogar y Cristo pueda crecer allí. La tercera condición del corazón nos habla de los espinos, que representa las preocupaciones de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias y otras cosas. Estos espinos ahogan la palabra, impidiéndole crecer en el corazón y tornándola infructuosa. Como jóvenes necesitamos ser rescatados de estas preocupaciones, porque necesitamos recibir y absorber las riquezas en la palabra. Amén. Señor Jesús, para la reunión esta noche necesitamos que nos sirvas, que nos suministres, que nos energices, vigorices, que nos cubras y especialmente que nos protejas. Señor, estamos aquí por tu misericordia y por tu gracia y por el desarrollo de la semilla del reino en nosotros, bajo la autoridad de Dios. Señor, estamos aquí buscando primero el reino de Dios sobre todas las preocupaciones terrenales, aún por encima de nuestra propia vida. Señor, estamos parados en favor de la venida del reino y estamos en contra de la rebelión de Satanás. Muéstranos cuál es el poder para subyugar al enemigo. Aun que en esta reunión vayamos adelante subyugándolo, a calmar la tormenta, hablarle a los vientos e introducir una gran calma. Señor, te pedimos que por favor nos guíes, nos levantes en resurrección y en ascensión al monte de la transfiguración, para que veamos a Jesús brillando. Señor, por favor, danos un vistazo del reino de la transfiguración de ti mismo, Señor Jesús. Y que estos destellos nos motiven para orar por el crecimiento, por el desarrollo, por la manifestación y por el florecimiento de la semilla del reino. Señor, te amamos, te necesitamos, somos uno contigo y ahora estamos escuchándote. Habla, Señor Jesús. En el Evangelio de Marcos,
El reino de Dios se presenta en tres aspectos principales. El primer aspecto es el reino de Dios como el propio Dios en Cristo, como una semilla sembrada que crece y que se desarrolla dentro de nosotros. Segundo, en el Evangelio de Marcos, como esperamos ver esta noche, el reino de Dios es el poder para subyugar la rebelión. Y luego, tercero, el reino de Dios, estoy contento de informar, es la transfiguración del Señor Jesús. Con relación al reino de Dios, hay una semilla que se desarrolla. Con relación al reino de Dios, hay un poder que subyuga la rebelión satánica. Y con relación al reino de Dios, existe una transfiguración de la semilla del reino, la cual es el propio Jesús. Y esta transfiguración es Jesús que brilla. Me gustaría señalar que el segundo y tercer aspecto del reino, el poder para subyugar la rebelión y la transfiguración de Jesús, están relacionados con las dos palabras que son imagen y dominio, que están en Génesis 1:26. La imagen en su realidad es el reino de Dios, como la transfiguración del Señor Jesús. Y el dominio, en el sentido práctico, es el reino de Dios como el poder que subyuga la rebelión. Lo que Dios quiere hacer en nosotros a nivel personal y en las iglesias de manera colectiva es edificar la expresión del Jesús que brilla, como la realidad de su imagen, y también edificar el poder asombroso de la vida reinante del reino, como el poder y la autoridad para subyugar la rebelión. Cuanto más Jesús brilla, más es subyugada la rebelión y más estamos en el cumplimiento de Génesis 1:26. Finalmente, la Nueva Jerusalén será el desarrollo consumado y cumplimiento de la imagen y el dominio en Génesis 1:26. Toda la ciudad será la imagen de Dios, que brilla con la gloria de Dios. Y la ciudad se manifiesta en plenitud después de que el diablo, la muerte y el Hades y todos los demonios son echados en el lago de fuego. Ahora llegamos directamente al bosquejo, porque tenemos mucho que presentar. Vamos a proceder paso por paso, pero necesitamos mucho ejercicio del espíritu y la mente juntos para tocar asuntos excesivamente cruciales. Número 1, Romano dice, el reino de Dios es el poder para subyugar toda rebelión. El Señor liberó a través de nuestros hermanos un maravilloso mensaje acerca del reino de Dios desde el punto de vista de Dios. Desde el punto de vista de Dios, el reino de Dios es el desarrollo del propio Dios como la semilla de vida.
Pero debido a que hay un enemigo y un adversario, el cual es vicioso y es sutil, debemos darnos cuenta o ver el reino de Dios desde el punto de vista del enemigo de Dios. Este es el poder para subyugar toda rebelión. Desde el punto de vista de Dios, el reino de Dios es el desarrollo de Dios en Cristo como el Espíritu que llega a ser la semilla del reino. Desde el punto de vista del enemigo, el reino de Dios es el poder de Dios para subyugar toda rebelión. La A dice, hay dos grandes principios en el universo: la autoridad de Dios y la rebelión de Satanás. La controversia única entre Dios y Satanás concierne a este asunto de la autoridad y la rebelión. Hay una disputa que está tomando lugar en el universo. Uso la palabra, escuché a Andrew Yu que usó la palabra una disputa de proporciones cósmicas. Es una disputa entre Dios, quien es la única autoridad legítima en el universo y sobre el universo, y Satanás, quien es ilegítimo, una autoridad no legítima. Dios creó todas las cosas no solo por medio de su poder, pero especialmente por medio de su autoridad. Dios puso todas las cosas no solo por medio de su poder, sino también especialmente por su autoridad. Todo lo que hay en el universo, desde el nivel más bajo hasta el más elevado, está sujeta a la autoridad de Dios. En verdad, la autoridad y Dios son casi sinónimos. No obstante, una criatura, un arcángel, se reveló primero interiormente, luego externamente, en contra de la autoridad de Dios. Su intención no solo fue transgredir la soberanía de Dios y violar la autoridad de Dios, sino derrocar el trono de Dios. Esto causó que este arcángel se transmutara en el maligno, el enemigo de Dios. Y Dios tiene un reino y Satanás tiene un reino. Y el principio básico en el reino de Dios es la sumisión a la autoridad y la obediencia bajo esta autoridad. El principio básico en el reino de Satanás es la rebelión. Lo que tenemos acá, como dice el punto A, son dos grandes principios. Esto es más elevada que un mero comportamiento. La rebelión es un principio. Todo el mundo, en su condición caída, funciona de acuerdo al principio de la rebelión. Nuestro ser natural es rebelión en sí mismo, es rebelde. Y el hecho es, y esto puede ser que le asombre, pero vamos a acercarnos a esto por grados. Uno puede ser un creyente y pensar que él o ella sirve a Dios, pero en verdad puede ser que esté operando de acuerdo al principio de la rebelión.
esa persona en sí misma o en ella misma no está bajo el gobierno de Dios, aún en su hablar por Dios o trabajar por Dios. Así que ahora estamos tocando el conflicto, el issue fundamental en todo el universo. Estamos tocando una razón esencial por qué Jesús vino a una tierra que en realidad era un leprocromio universal, llena de rebelión bajo la autoridad de Satanás. Él vino como uno que era obediente hasta la muerte para introducir el reino de Dios en la tierra, para sembrar la semilla del reino y para establecer el reino. Y nosotros creemos que estamos rápidamente acercándonos al fin de la era. El fin de la era es el tiempo de la gran tribulación. Y el issue llegará a ser que lo que Dios ha determinado, lo que Él desea es manifestar el reino de Dios a través de los vencedores. Y Satanás, en su resistencia falsificadora, hará todo lo que pueda, usará todo lo que esté disponible a él, todas sus fuerzas, toda su ingenuidad, todas sus decepciones para obstaculizar, para frustrar la venida del reino. Así que nuestro Señor nos enseñó a orar en principio de esta manera: Padre, venga tu reino. Aquí quisiera señalar que la palabra griega para autoridad es exousia. Y está compuesta de la preposición ek, que se habla como ex antes de una vocal, y también tenemos usia, que quiere decir ser. Así que el significado es que sale del ser, que sale del ser de alguien. Dios en su deidad es único en el hecho de que su autoridad reside en su propio ser, y lo que procede de su ser es la autoridad. Apocalipsis 22 dice que está el trono de Dios y del Cordero. El río de agua de vida que contiene el árbol de vida fluye procediente del trono, trayendo autoridad en sí mismo. Así que Dios, y solo Dios, tiene autoridad en sí mismo. Él es autoridad en sí mismo. Y relacionado a Dios como la autoridad única, están las siguientes 8 cosas. 1. Vida, luz, verdad, justicia, paz, unidad, orden y gloria. No sabemos por cuánto tiempo hubo armonía en el universo, pero el arcángel se reveló y él hizo su propio ser una fuente perversa. Por esa razón, en Juan 8:44, el Señor Jesús indicó que el diablo es el padre. Él le dijo a la gente: ustedes son de su padre, como su fuente. Él no se mantuvo en la verdad. En él no hay verdad. Cuando él habla una mentira, él habla de su propia posesión. Y tenemos esta nota que está en la versión recobro. El diablo es el padre de los mentirosos. Hay algo malvado, un elemento maligno que hace que del hombre un esclavo del pecado.
esto es algo de sí mismo, de su posesión privada, y es algo que otras criaturas no tienen. No podemos explicar esto, pero este arcángel, de su propio ser, llegó a ser el rebelde en contra de Dios. Que Él sea el Padre quiere decir que Él es la fuente, Él es un engendrador, Él tiene un reino, Él ha regenerado algo falso, maligno, hostil. Le di 8 palabras en relación a Dios como la autoridad divina. Ahora hay 8 palabras más paralelas a estas que están relacionadas al ser de Satanás, su propia posesión. En lugar de vida, muerte. Luego, tinieblas, mentiras, injusticia, discordia, división, caos y autogloria. Así que la batalla tenemos a Dios en el trono como la autoridad única, Dios con vida, luz, verdad, justicia, paz, unidad, orden y gloria. Y está también el rebelde, con sus principios rebeldes de insubordinación, de desafío, de repudio, de transgresión dentro de él. Y con él tenemos la muerte, la oscuridad, la mentira, la injusticia, la discordia, la división, el caos y la autoexaltación, gloria propia. Esto es un desarrollo del punto A, los 2 grandes principios en el universo, la autoridad de Dios y la rebelión de Satanás. Si usted lee en el libro La Iglesia Gloriosa, verá cómo el hermano Watchman Nee nos dice que la obra de Dios es causar que Satanás sufra pérdida en la tierra, y el hombre fue creado para hacer la obra de Dios. Y el hermano Nee nos recuerda que al predicar el Evangelio, al enseñar la Biblia, en ayudar a los santos, en administrar la iglesia, nosotros podemos preservarnos a nosotros mismos de una manera, pero al hacer la obra de Dios, no podemos dejar nada al yo. Hay un llamado aquí para seguir radicalmente al Señor Jesús. ¿Quién decidirá, por la gracia del Señor, quedarse del lado del reino de Dios de una manera práctica? En este día de pelea, en este tiempo de conflicto, y consagrarse al Señor y decir: Señor, yo estoy aquí para expresarte a ti, y estoy aquí para hacer tu obra, para causar que Satanás pierda terreno en la tierra. Lo que quiere decir que no habrá neutralidad. Señor Jesús, tú eres mi holocausto, yo estoy en ti, el enemigo no tiene terreno en mí, te tomo a ti como mi persona. Yo estoy en tu autoridad y estoy por tu reino, y estoy en contra del reino de Satanás y el principio de la rebelión. Seguimos adelante. Numeral 1. La rebelión es la negación de la autoridad de Dios y el rechazo del gobierno de Dios. A minúscula, Satanás fue originalmente un arcángel creado por Dios, pero debido a su orgullo, él se exaltó a sí mismo, violó la soberanía de Dios, se rebeló en contra de Dios, se convirtió en el adversario de Dios y estableció su propio reino. El Señor necesita tener algunos creyentes en las iglesias que verdaderamente primero busquen el reino. Sí, necesitamos algo para comer, vestido,
ayuda para la salud, tenemos que vivir en algún lugar, pero estos son solo necesidades humanas. Esto es solo para nuestra existencia. Nuestra existencia no es un fin en ella misma. Nosotros estamos aquí para el reino de Dios. Y nos damos cuenta de que hay un ser rebelde haciendo lo mejor que puede para mantener a Dios en los cielos, para que no permita que el reino venga a la tierra. Y nosotros estamos aquí en la tierra por el reino, para que el reino venga, para que se haga la voluntad de Dios, para que su nombre sea santificado aquí en la tierra. Letra B minúscula. Cuando el hombre pecó, se rebeló en contra de Dios, negó la autoridad divina y rechazó el gobierno de Dios. Después del diluvio, se estableció el gobierno humano. Así, para que hubiera cierto orden en la tierra, pero el gobierno humano hizo posible que personas poderosas como Nimrod conquistaran a otros y los organizara en cierta unidad colectiva. Y eso sucedió en Babel, que bajo el gobierno humano, toda la raza humana se rebeló colectivamente en contra de Dios. En esa ocasión fue que el Señor tomó la decisión de tener un nuevo comienzo con la raza llamada. Numeral 2. Y aquí tengo buenas noticias. Aunque Satanás se rebeló contra la autoridad de Dios y aunque el hombre viola la autoridad divina rebelándose contra Dios, Dios no dejará que esta rebelión continúe. Este es nuestra posición esta noche. Oh Señor Dios, no dejes que este rebelde continúe. Señor, la rebelión presente, no permitas que continúe. Termínala ya. Dios establecerá su reino en la tierra. ¿Cómo esto ha de suceder? Debemos ir a la letra B. El Señor Jesús vino a establecer el reino de Dios para el cumplimiento del propósito eterno de Dios. El miércoles en la noche, el año pasado, en algún momento estábamos hablando acerca del reino y dimos esta definición genérica. Un reino es una esfera donde una persona hace cualquier cosa que quiera hacer. Eso es un reino. Así que si usted tiene un pequeño reino, eso quiere decir que usted tiene una esfera que es suya. Usted puede hacer lo que quiera. Si alguien en el mundo establece un imperio o un reino, eso quiere decir que aquí puedo hacer lo que quiera. Si alguien en la cristiandad decide trabajar en la esfera religiosa y establecer un pequeño reino para ellos mismos, es para la misma razón. Tristemente decirlo, si obreros en la esfera del recobro del Señor edifican un reino para sí mismos, eso es para que ellos puedan tener una esfera de hacer lo que ellos quieren hacer. Eso es lo que es un reino de manera genérica. Dios tiene un deseo en su corazón. Dios quiere expresarse a sí mismo de manera colectiva. Pero si no tiene un reino, una esfera donde Él pueda operar libremente, Él no puede cumplir el deseo de su corazón. Así que Él necesita tener un reino para su propósito. La referencia bíblica bajo B están en Marcos, que me guía a insertar lo siguiente por unos minutos. Esta controversia entre Satanás y su rebelión y la autoridad de Dios está ilustrada en miniatura en el Evangelio de Marcos.
En Marcos podemos ver al Señor Jesús con el reino de Dios y podemos ver a Satanás con su reino. Pablo tiene una sugerencia para ustedes cuando hagan el tiempo. Lean el Evangelio de Marcos siguiendo la línea de esta controversia. Vea dónde está la insubordinación de Satanás. Busque indicios de la controversia de Satanás con el Señor Jesús y verá el conflicto. Como el reino, el Señor Jesús estaba bajo la autoridad de Dios, fue obediente a Dios y el Padre lo aprobó. Puede encontrar los versículos para leer, por medio de leer y volver a leer el Evangelio de Marcos. También vemos en Marcos el principio de rebelión y las manifestaciones de la rebelión. El Señor fue guiado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ahí tenemos al diablo, quien era la corporificación del principio de rebelión. Y tenemos demonios. Hay muchos lugares donde se echaron fuera demonios. El principio de un demonio es rebelión. Los demonios indican rebelión. Parte de nuestro vivir del Dios hombre, el cual también es nuestra obra del Dios hombre, y el mover del Dios hombre es echar fuera demonios. Quizás si usted va a una ciudad donde haya demonios que son espíritus inmundos, puede ser que sean echados fuera. Pero tenemos que tener el poder para desalojar el elemento rebelde de las personas. Debemos tener el poder de liberar a las personas del poder usurpador del enemigo. Otra manifestación de la rebelión es la rebeldía. En Juan capítulo 3, su familia vino y dijo: oh, está fuera de sí. Y el próximo versículo dice que los religiosos dijeron que él echa fuera demonios por Belcebú. Eso es una blasfemia. En el capítulo 15, los soldados se mofaron de él. Pues lo injuriaron. Cuando él fue en la cruz, él fue injuriado. Él fue vilipendiado. En esos capítulos, lea esos capítulos en el libro La autoridad y la sumisión. Un hablar injuriador. Se va al internet anónimamente y sube una página cibernética anónimamente. Eso es injuria. Eso es una indicación de una rebeldía satánica. Otra manifestación son los razonamientos. Según la palabra del Señor en el capítulo 7, cuando Él expuso, dejó al descubierto al corazón malvado. ¿Recuerdan qué fue lo primero que Él mencionó en Marcos? Razonamientos malignos. Razonamientos, pensamientos malignos. Hoy, hombres, hay hermanos objetivamente en la esfera del recobro del Señor, se han dado a sí mismos a pensamientos, razonamientos malignos, sin saber que esto es una manifestación de rebelión. Dios nunca razona. En Dios no hay razonamientos. Dios es un Dios de autoridad, no de razonamientos. Usted se razona o obedece. Usted razona o es obediente. De hecho, cuando alguien razona con Dios, no razona contra Dios, sino que se revela contra Dios. Así que tenemos todas estas manifestaciones. Tenemos el ministerio del Señor Jesús para contractuar esto. Él resistió la tentación de Satanás. Él proclamó el evangelio del reino para que la gente se arrepintiera de su rebelión y regresaran bajo el gobierno de Dios. Él echó fuera demonios, Él perdonó pecados. Por medio de su muerte, resurrección y ascensión, Él recibió el nombre más elevado. Ahora Él tiene toda la autoridad.
Él ahora se está reproduciendo a sí mismo en sus seguidores que predican el evangelio a toda la creación. Y el impacto de su predicación del evangelio se ve en el capítulo 16, versículos 16 al 18. Los que creen en su palabra, las señales acompañarán a los que creen. Que en mi nombre echarán fuera demonios y hablarán en nuevas lenguas y tomarán en las manos serpientes, etcétera. Estos son ejemplos de el ejercicio de el gobierno de Dios en contrarrestar el veneno de la serpiente. Y finalmente el Señor Jesús ha de regresar en poder en las nubes de gloria. Regreso al bosquejo. Numeral 1. El reino de Dios es una esfera divina donde Dios puede ejercer su autoridad a fin de llevar a cabo su plan. Así que mientras la semilla crece en usted, Él tendrá una esfera en usted donde Él puede hacer lo que está en su corazón en cuanto a usted. ¿Usted ha orado de esta manera personalmente? Señor, lo que hay en tu corazón con relación a mí, aquí estoy abierto. Haz lo posible en mí. No tema. Si usted tiene miedo, eso es el elemento satánico de su vida natural. Señor, te amo. Señor, me abro a ti. Mi nombre está en la palma de tu mano. El profeta dijo que los pensamientos hacia mí son buenos. Yo soy un miembro de tu cuerpo, soy un ciudadano en tu reino. ¿No hay algo en tu corazón en cuanto a mí? Padres, por favor, dejen que sus hijos e hijas sigan el deseo del corazón del Señor y no el deseo del corazón suyo. Yo desearía que unos miles de santos oren al principio del próximo año. Señor, lo que haya en tu corazón, en el 2007, lo que haya en tu corazón, hazlo, Señor, que sea hecho en mí. Yo quiero ser parte de esta esfera donde tú puedes ejercer tu autoridad a fin de que lleves a cabo tu plan. Pero el enemigo es el que tiene tramas, tiene planes, sus ojos siempre están volteados, él está nervioso, él está titubeante. Pero el pueblo del reino simplemente están en paz, en descanso, no le temen abandonarse a sí mismos al Señor de todo, ser abandonados, ser llevados por el fluir del amor del Dios triuno, ser constreñidos, dejar que el río del amor fenomenal de Dios los lleve. Tiene que haber tal pueblo. Y no solo hermanos y hermanas de mi edad o de la edad suya, de más jóvenes de escuela preparatoria, aún más jóvenes de escuela secundaria, orando oraciones de abandono al reino de Dios. Soy un joven, pero no soy tan joven como para primero buscar el reino. Te amo con todo mi ser, me hablo a ti. Yo no sé dónde estoy o qué soy, pero tú sabes dónde yo estoy y lo que necesito. Estoy aquí, Señor, estoy en la tierra por tu reino. Que tu vida en la tierra contribuya a la expansión del reino de Dios y al debilitamiento del reino de Satanás. 2. Como Dios encarnado, el Señor Jesús vino a establecer el reino de Dios. A saber, vino a establecer una esfera en la que Dios pudiese llevar a cabo su propósito al ejercer su autoridad. Y tenemos unos puntos aquí de cómo Él hizo esto.
A fin de establecer el reino de Dios, el Señor Jesús mantuvo su posición de hombre victorioso, con lo cual derrotó a Satanás y resistió toda dificultad, oposición y ataque. Puede que usted pregunte, hermano Ron, ¿tendría yo dificultades, oposición y ataques? Yo le contestaría lo siguiente: ustedes, hermanos que están siendo compenetrados, compañeros esclavos, ¿hemos tenido dificultad, oposición y ataque? Sí, los hay. Nos hemos retraído, nunca vamos a retraernos. Estamos en la posición del hombre victorioso. Vamos a mantenernos. Son días malos, pero estamos aquí de pie. Vamos a terminar el 2006 en la posición de este hombre victorioso. El Señor es nuestro coraje, nuestra fuerza. El Señor es nuestra firmeza. El Señor es nuestro poder. Yo sé vigorizado en el poder del Señor, en el poder de su fuerza. Joshua es un joven fuerte, pero olvídese de eso. Sé fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza. El Señor Jesús predicó el evangelio del reino a fin de que los pecadores rebeldes pudiesen arrepentirse y ser salvos, ser hechos aptos y ser equipados para entrar en el reino de Dios. ¿Qué evangelio van a predicar en Rusia la próxima semana? El evangelio del reino. Y LME, les recuerdo decirle a estos: actualícense, vayan al website del LME, busquen los libros que van a leerse. Me recordé de esto. Vayan y anuncien el evangelio del reino. Vayan allí humildemente como esclavos. Se bajan del avión en Moscú, los van a llevar a Romanskaya, un suburbio como a 2 horas y media. Estarán ahí como día y medio y después abordarán el tren. ¡Oh, qué escena! Estaremos aquí parados con ustedes, orando por ustedes. Creo que los ángeles estarán gozándose. Miren esos esclavos, miren esos Dios hombres. Están en el tren yendo al mundo ruso. Van a tocar puertas, van a anunciar el evangelio del reino, van a predicar la verdad, van a ministrar vida, van a bautizar a las personas en el Dios triuno. Y 40, 50 candeleros de oro serán levantados. ¡Aleluya! Esto es real. ¡Aleluya! Sí. El Señor ató a Satanás, el hombre fuerte. Recuerden estos, antes de que salgan. Señor, tú ataste al hombre fuerte. Ata al hombre fuerte en la mente de los rusos. Y entró en su casa para saquear sus bienes, a fin de llevar pecadores a la casa de Dios mediante la regeneración, con miras a establecer el reino de Dios. Así que cuando entren en esas ciudades rusas, recuerden: el Salvador esclavo ha atado al hombre fuerte. Entren en la casa del hombre fuerte y saquen a las personas. Sáquenlo de la casa de Satanás a la casa de Dios. Sáquenlo del reino de Satanás y éntrenlos al reino de Dios. Oh, eso anticipamos la reunión que vamos a tener cuando ustedes regresen. Minoro estaba correcto. Oh, esta semilla del reino está saltando, está vibrando, es vital. Aleluya. El Señor, al echar fuera los demonios por el Espíritu de Dios, estaba destruyendo el reino de Satanás y estableciendo el reino de Dios. Yo no sé cómo es con las niñas
Yo creo que hay diferencias entre niños y niñas, hombre y mujer. Pero recuerdo siendo un niño pequeño y quizás había una pila de escombros porque estaban construyendo una casa y estábamos allí disfrutando construir algo. Y había deleite también en echarlo abajo. Bueno, ¿por qué menciono esto? Nosotros tenemos esta necesidad de destruir algo. ¿Correcto? Estamos aquí para aplastar, para anular, para echar abajo, para destruir el reino de Satanás. Esto no es solo algo de hombres o de machos. Ustedes, hermanas, no fueron hechas a la imagen de Dios. No se les dio el encargo de ejercer dominio. Así que no estamos saliendo en la vida natural. No los estoy despertando que salgan en su vida natural. Pero creo que al final del mes de enero va a suceder un aplastamiento, destruyendo el reino de Satanás. Vamos al mundo de habla rusa y destruyamos al reino de Satanás. Tienen que aplicar esto en espíritu. No dejen que el enemigo los empuje a la vida natural. No sea imprudente. Esto se hace ejercicio espiritual para que establezcan el reino de Dios. Letra C. El relato descrito en Marcos 4, 35 al 41 es un cuadro de la rebelión, así como del reino de Dios, reino que es el poder para subyugar toda rebelión. Leo estos versículos rápidamente. Por alguna razón vamos bien con el tiempo. Quizás el Señor está ejerciendo su autoridad para detener el reloj, como Josué que detuvo el sol. Detente ahí como por media hora y luego nos queda tiempo para la comunión. De todas maneras, creo que estoy limitado por el tiempo, pero no sienten la eternidad, el reino eterno. ¡Oh! Se la está aguantando. Leamos los versículos. Primero leamos los puntos. Satanás tiene un reino, la potestad de las tinieblas, el cual está en contra del reino de Dios. Los demonios pertenecen al reino de Satanás y poseen a las personas por causa de su reino. B. Satanás es el príncipe de este mundo y de la potestad del aire, viento, aire. Hay cosa mala en el aire, espíritus malos. Él tiene sus propios ángeles, quienes están subordinados a él, y son los diversos principados, potestades y gobernadores del mundo de estas tinieblas. Así que están los demonios que pertenecen al agua, levantando las olas. Tenemos los espíritus malignos en el aire. Aquí está un cuadro. Y leo los versículos. Marcos 4:35. Aquel día, al atardecer, les dijo: pasemos al otro lado. Esa fue su palabra, esa fue su intención, esta es su voluntad. Nosotros vamos a ir al otro lado. Si usted mira el próximo capítulo, usted verá lo que el Señor hizo al otro lado. Él ejerció la autoridad del reino para echar fuera legiones, para aclarar la industria inmunda, para sanar una mujer en su enfermedad de muerte y para avivar al muerto, resucitar al muerto. Este fue el ejercicio del reino. Así que se subieron a la barca con la comisión: vayamos al otro lado. Y había allí algunas entidades, millones en el reino de
Satanás que no querían ir al otro lado. Y dejando a la multitud, lo llevaron con ellos en la barca, tal como estaba, y había otras barcas con él. Y se levantó entonces una gran tempestad de viento. ¿Creen ustedes que esto fue un simple accidente? Se levantó una gran tempestad de viento y las olas irrumpían en la barca, de manera que la barca ya se estaba llenando. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, si debemos orar así en principio, ¿no te importa que perezcamos? Señor, ¿no te das cuenta que nos estamos ahogando? ¿No te interesa? Y habiéndose despertado, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y sobrevino gran calma. Él habló como si él estuviera hablando a seres personales, porque él estaba viviendo en la realidad del reino de Dios por fe, así que él podía dormir en la parte de atrás de la barca en una tormenta. Pero nuestra vida natural no es buena esta. Nos entra el pánico a nosotros. Dejemos que el Señor entre y oramos una oración en pánica. Señor, no te importa que perezcamos. Él se levanta, se despierta y él sabe que esto es un ataque del enemigo. Tan pronto como alguien discierne que el enemigo está detrás de eso, la victoria está medio ganada. Porque solamente miramos, tenemos el informe del tiempo, tenemos los datos meteorológicos, hay vientos en el mundo material. Nos molesta las cosas de afuera, pero alguien tiene discernimiento. Esto no es un accidente, hay una fuerza, hay un poder detrás del viento y esa fuerza es maligna. Y en las olas hay algo demoníaco. Así que él reprendió. Esto es autoridad. Esto es poder para subyugar toda rebelión. Calla. Enmudece. Él todavía habló más. Vientos, callen. Ya han soplado suficiente. Este viento, esta persona viento ya ha soplado mucho. ¡Calla! Olas ya han accionado suficiente. Enmudezcan. El reino ha llegado aquí en poder. Y sobrevino gran calma. Ese es el reino, una gran calma. Y les dijo: Paul, Adam, Joshua, Albert, Joel, Sam, Ben, ¿por qué os acobardáis así? ¿Por qué os acobardáis así? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Saben lo que es la fe? La fe es darse cuenta quién es Jesús. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: pues ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Este cuadro ilustra al reino como el poder que subyuga toda rebelión. Muy bien. 2 y los puntos bajo 2, numeral 2. Y el reloj se está moviendo, pero se está moviendo despacio. Después de lo
dicho en Marcos 4, 26 al 29 sobre el reino de Dios, y antes del relato en 5 del 1 al 20 que presenta la demostración de lo que es el reino de Dios, se encuentra el incidente ocurrido en el mar tempestuoso en 4, 35 al 41. ¿A qué se debe esta secuencia? ¿Creen ustedes que esto fue un estilo literario como los dramas de Shakespeare? Acto 2, escena 4. Algo en el mar, un contraste aquí. No, esto está aquí por una razón. Él ha estado hablando acerca del reino desde el punto de vista de la vida. Ahora él ha de presentará una demostración del reino, y para esto necesitamos una tempestad, necesita oposición. Los ángeles caídos que están en el aire y los demonios que están en el agua cooperaron entre sí a fin de impedir que el Señor Jesús llegase a la otra orilla del mar, porque sabían que una vez allí Él echaría fuera demonios. Hemos liberado esta carga en cuanto a Rusia. Ahora tenemos que calmarnos y ser sobrios. Y muchos de nosotros que no vamos, debemos orar desde ahora hasta que ustedes regresen, porque el enemigo tiene ideas de que ustedes van a ir allá a destruir, a echar fuera y establecer. Así que ustedes vayan en paz. Súbanse al avión, ustedes vuelen y lleguen allá. Nosotros nos quedaremos aquí y oraremos oraciones del reino para cubrirlos a ustedes. ¿Qué les parece? Amén. ¿Es esto un asunto del cuerpo o qué? Todos vamos a ir a Rusia. Así que necesitamos aplicar esto. Y tenemos que orar aún esta noche. Yo tengo que orar por mi propia protección. Señor, guárdame del ataque del enemigo. Él no está listo. Oh, hablando de destruir al enemigo. Bueno, tú, diablo, prepárate para más miseria. Porque después de este entrenamiento, el entrenamiento ha de expandirse en la tierra. Sí, muchos vendrán a los ETC, entran a la incubadora que Andrew habló, sean regenerados, otro gen será puesto en ustedes, reconstituidos, y luego vivan una vida del reino. No están contentos que están vivos. ¿No es esto vibrante? ¿No es esto una causa por la cual luchar? Quiero decir, aleluya. De verdad, me gustaría danzar delante del arca. No obstante, no hay un arca física aquí y ustedes no quieren verme a mí bailando. Así que decimos, estoy danzando en el espíritu. Esto es un baile de victoria. Aleluya. La tormenta ha sido subyugada. El reino es una realidad. El reino es el poder que subyuga toda rebelión. Puede que no nos demos cuenta que mientras estamos reuniendo aquí, en ciertos lugares en la tierra, está siendo subyugada la rebelión. En esta persona, en aquella situación, en esta ciudad, en aquella iglesia, la rebelión ya pasó a la historia. Alabado sea el Señor. Aleluya. El Señor reprendió al viento y ordenó callar al mar, porque los ángeles rebeldes y los demonios eran quienes estaban detrás de la escena. Así que sean sencillos, no se preocupen mucho qué hay detrás de la escena. Algunas de las hermanas con más experiencia, algunos de los hermanos con más experiencia, ellos van a estar velando de ver lo que está detrás de la escena. Ustedes serán los soldados y nosotros los vamos a cubrir. No teman salir. Ustedes están cubiertos en el cuerpo.
C. Después que él reprendió al viento y dio órdenes al mar, el viento cesó y hubo una gran calma, debido a que la rebelión suscitada por los ángeles malignos y los demonios había sido subyugada por el poder del reino. Ahora, en este momento, antes de ir adelante, necesito decir algo a manera de una aplicación de todo lo que hemos abarcado hasta este punto. Y lo que voy a decir es la aplicación a nuestro ser y a nuestra obra. La aplicación del reino como el poder que subyuga toda rebelión. Y esto es algo bastante fresco. Está en una etapa temprana que necesita desarrollo. Quizás en otras conferencias o en otras ocasiones esto podrá ser desarrollado. Pero hablando de los evangelios y los estudios vida, los mensajes del estudio vida de los evangelios, podemos ver lo que pasa al ser del creyente y a la obra del creyente. Cuando el poder del reino que subyuga toda rebelión es aplicado. Lo primero que sucede es que nosotros mismos somos subyugados. En un buen sentido de la palabra, nuestra vida natural, con todas sus ansiedades, nuestra mente con todas sus actividades, nuestra parte emotiva con todas sus variantes y emociones variadas, la terquedad y debilidad de nuestra voluntad, nuestros conceptos, nuestros pensamientos, nuestras opiniones, nuestras preferencias, nuestros razonamientos, somos subyugados. Y es un sentir bendito cuando usted se da cuenta que el Señor me ha subyugado. Oh, amo estar aquí. Hay tanta calma, hay tanta paz. Estoy tan seguro. Puedo acostarme a dormir en la parte de atrás de la barca, en medio de la tempestad. No tengo preocupaciones. Y lo próximo que sucede es que se simplifica nuestra vida. ¿Quién entra al reino? ¿Quién recibe el reino? Un niño. La razón por la cual nos hacemos simples es que un gran obstáculo en nuestro ser ha sido derrocado. La palabra derrocar, le doy una ayuda, es que estamos hablando de 2 de Corintios 10, 4 al 6. Las armas de nuestra milicia son poderosas para derrocar fortalezas. El enemigo pelea por medio de razonamientos. Él levanta argumentos dentro de nosotros. Cuando el reino viene, todos nuestros argumentos son despedazados. Y nuestra sumisión no es una sumisión ética o cultural, ya no más. Hemos sido electrocutados al tocar la autoridad de Dios. Sabemos que hay tal cosa como la autoridad de Dios. Cuando la tocamos, si el Señor tenemos misericordia y seguimos respirando. Hemos sido heridos por ella, hemos sido humillados por ella, hemos sido despedazados por ella. Esto es un gran evento. Pero siento decir que hay hermanos que de edad mediana en el recobro con el
propio discernimiento podemos decir que ellos nunca han conocido la autoridad, sino que están operando por el principio de rebelión. Pero cuando viene la autoridad, va a derribar los argumentos y toda altivez, y habrá obediencia. Y luego somos subyugados en la voluntad y en la parte emotiva. Somos regulados en la parte emotiva. Leemos Mateo 5, del 7 al 11. Habla del pueblo del reino. Y luego somos restringidos al hablar. Recuerdan que el injuriar es manifestación de la rebelión. En Mateo 12, esos injuriadores, esos blasfemos, mentirosos, lean estos versículos. Cada palabra ociosa usted dará cuenta. Mateo 12. Cada palabra. Si usted se ha encontrado con el reino, si usted se enfrenta a la autoridad, eso va a ser algo a la manera como usted habla. Usted aprenderá a hablar de nuevo en el espíritu mezclado. Entonces primero buscará el reino. Esto es parte del impacto. Yo espero que muchos testifiquen. Puede ser que no haya tiempo esta noche, pero en el futuro cercano testifique que por fe yo primero busco el reino. Pero otros testificarán que por constitución yo llamo el cielo y la tierra como testigos que yo primero busco el reino de Dios. Por sobre todo, primero, no solo lo busco, sino que primero lo busco. Que el 2007 sea el año en que muchos de nosotros primero busquen el reino de Dios. Y luego la aplicación a nuestra obra. Usted lee Mateo 7, 21 al 23. Algunos dirán, Señor, hemos hecho estas obras de poder, de echar fuera demonios. Y el Señor dirá, no os conocí, obreros de maldad. Ustedes no reconocieron la autoridad, no reconocieron el trono. Ustedes estaban por su propia cuenta haciendo esto, dando conferencias, escribiendo libros, poniendo páginas cibernéticas, haciendo esto, diciendo que el Señor me guió, que el Señor me dio la carga, y luego jactándose en su obra. Pero ese día determinará quién fue el hacedor de iniquidad y quién fue el que hizo la voluntad del Padre, haciendo una obra en el recobro objetivamente y siguiendo así el principio de Satanás, el principio de rebelión. ¿Saben algo que sucede cuando usted es un obrero y usted ha conocido la autoridad de Dios, Cristo como cabeza? Usted no se confía en sí mismo y usted está dispuesto a compenetrarse con otros. Y dice, yo te necesito. Entonces haremos la voluntad del Padre. Entonces no serviremos a Mamón. Me gustaría escuchar de la boca de todos en el condado de Orange, con un salario de más de 100,000 al año, que no es mucho. Quisiera escucharlos ponerse de pie en la asamblea de Dios, delante de los santos, delante de los ángeles de Dios, y declarar, yo sirvo a Dios, yo no sirvo a Mamón. Pero el hecho es que muchos sirven a Mamón. Y montan una operaciones para tener cierta vida de iglesia en el sur de California, un nivel de vida alto, una casa grande, esto nuevo, aquello nuevo. Y dice, esta es la vida de iglesia. Yo no me muevo de aquí, mis hijos no se mueven de aquí. Claro, usted no se moverá, y cuando el arrebatamiento venga tampoco se moverá. Usted no sabe cuán pesado está mi corazón relacionado con esto.
Pero cuando el reino es establecido en nosotros, nuestro testimonio es: nosotros no servimos a Mamón. Nosotros no amamos el dinero. Nosotros servimos a Dios. Ahora, como colaboradores, de acuerdo a Colosenses 4:11, por el reino de Dios. Ahora entramos a la última sección en los últimos 13 minutos que me quedan. Vamos a hacer un viraje grande aquí, así que vamos a girar ahora. Hemos estado en el valle, en el mar. Ahora vamos a la montaña. ¿Están listos? Número Romanos 2. El reino de Dios es la transfiguración del Señor Jesús. Miren lo que dijo Jesús en Marcos 9:1. Les digo que estarán algunos entre ustedes que no van a ver muerte, sino que verán el reino de Dios venir en poder. No gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Pero sigan leyendo. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron relucientes, muy blancos, como ningún batanero en la tierra los podría emblanquecer. De acuerdo al registro en Mateo, dice que su faz brillará como el sol. Verán a Jesús brillando cuando venga el reino. La gloria dentro de la cáscara de su humanidad fue temporalmente dejada que saliera afuera y él estaba brillando allí. Aún sus vestidos estaban muy blancos, su cara resplandeciente como el sol. Él estaba irradiando. Puede que digamos, eso es la transfiguración, eso es correcto, pero él dijo, esto es el reino que viene con poder. Lo descrito en Marcos 9, del 1 al 13, es un cuadro del advenimiento del reino de Dios con poder. En el centro de este cuadro está el Jesús glorificado y junto a él están Moisés y Elías, quienes representan a los santos del Antiguo Testamento. Y también Pedro, Jacobo y Juan, quienes representan a los santos del Nuevo Testamento. Voy a pausar aquí por un minuto. Olvidé recomendarles este libro, Lo que el reino es para los creyentes. Él es el Señor de señores y Rey de reyes. B. La transfiguración del Señor Jesús significaba que su humanidad había sido completamente saturada de su divinidad y estaba absolutamente empapada de ella. Cuando ustedes sean transfigurados, ¿qué querrá decir eso? Eso va a significar que su humanidad será completamente saturada de su divinidad y absolutamente empapada de ella. Usted es un Dios hombre. Esta transfiguración, que fue su glorificación, equivalía a su venida en su reino. Lo dicho por el Señor en el versículo 1 sobre el advenimiento del reino de Dios con poder se cumplió mediante su transfiguración en el monte. La transfiguración, el resplandor del Señor Jesús, fue su venida en su reino. Allí donde ocurre la transfiguración del Señor, ocurre también el advenimiento de su reino. Así que voy a anticipar aquí la última lección. Hay un poco de transfiguración en usted, allí está el reino. Vamos a decir que hay una poca de transfiguración en su vida matrimonial, allí está el reino. Quizás en el 2007 habrá una transfiguración en la iglesia en Long Beach, en Huntington Beach y en Fullerton. Eso será el advenimiento del reino allí.
3. La transfiguración del Señor Jesús fue la manifestación de lo que Él es. 4. El reino es el resplandor de la realidad del Señor Jesús. ¿Qué le parece enmarcar esta frase? Yo no soy un diseñador de playeras, de camisetas. ¿Qué tal al frente? Usted dice, el reino de Dios es el resplandor de la realidad del Señor Jesús. Y por detrás dice, el reino de Dios es el poder que subyuga toda rebelión. Y en este lado dice, el reino de Dios es, y en este lado es la semilla de Dios creciendo y desarrollándose en mí. Ese es el reino. Bueno, no lo tenemos como una camiseta o playera, pero está escrito en todo mi ser. ¿No pueden ver el reino esta noche? Yo veo el reino delante de mí. Amén. La B es una aplicación en una manera en la experiencia. Letra C. Letra C. Estaba mirando en otra hoja. Cristo ha sido sembrado en nuestro corazón como una semilla. Esa semilla quiere decir que será transfigurado por el florecimiento. Y tuve el sentir de buscar la palabra florecer. Y una definición es un estado de desarrollo consumado. Así que estamos acercándonos a un estado, a una condición de desarrollo último, cuando la semilla en nosotros crecerá y se agrandará y florecerá y brillará. Todos seremos flores del sol, S-O-L. Oh, estoy mirando aquí a un campo de flores del sol. Y las plantas están en diferentes etapas de crecimiento. Eso es normal. No compita, no se mida con otros. Algunos están comenzando a florecer. Florecimiento. El hermano Raúl no había florecido. El hermano Dave Higgins no había florecido. Nuestro querido hermano Benny Ferraro, él floreció al final. Y todos vamos a florecer. Oh, vamos a brillar. En Marcos 9 vemos la transfiguración de Cristo como la semilla sembrada en Marcos 4. Aquel a quien hemos recibido como simiente del reino de Dios tiene que crecer en nosotros hasta que florezca desde nuestro interior. Así que no trate de florecer, no constriña el florecer, no lo apriete, deje que la simiente crezca. Este florecimiento será la transfiguración del Señor en nosotros, de una manera práctica y experiencial. No tenemos que esperar a que llegue antes de tener un presabor. Y interiormente en usted se está dando una transfiguración y algo brillará desde usted y la gente se dará cuenta, oh, allí está el reino, porque lo veo. Veo una de las flores que está floreciendo y brillando. 3. Cuando Cristo es transfigurado dentro de nosotros, tal transfiguración se convierte en el reino de Dios, quien reina sobre todas las cosas en nuestra vida. Esa es la transfiguración interna, debido a que la semilla floreció, se desarrolló y el reino ahora gobierna todo en su vida, como la manera como usted maneja el automóvil. Yo creo que ustedes saben, nuestra manera de manejar en esta área aquí será diferente cuando el reino, esa semilla florezca, y nosotros nos sobrellevamos unos a otros en amor hasta que el sol, la semilla florezca en todos nosotros. 4. La iglesia es el reino de Dios
y como tal no puede existir en la esfera de la vida natural, sino que solo puede existir en esta esfera de transfiguración. Esto nos está preparando para el último punto. Si usted lee el registro desde la mitad del capítulo 8 hasta la mitad del capítulo 9, el Señor habla de la cruz, de negar el yo, de perder la vida del alma. Cuando usted hace eso, usted está siendo preparado para entrar en una esfera de transfiguración. Y cuando muchos santos en la iglesia hagan esto, la iglesia tendrá un sabor del reino de gloria, un poquito de transfiguración. 5 dice, y aquí terminamos, si estamos dispuestos a perder nuestra vida del alma por amor al Señor, experimentaremos una transfiguración prevaleciente en la vida de iglesia. Señor Jesús introduce una transfiguración prevaleciente en la iglesia en Anaheim en el 2007. Pero si todos salvamos la vida del alma, no queremos perder nada, queremos una buena vida, entonces no habrá transfiguración. En lugar, cuando venga la transfiguración, estaremos en las tinieblas de afuera, teniendo una práctica. Puede que este sea el caso, pero si estamos dispuestos a perder nuestra vida del alma por amor al Señor, experimentaremos una transfiguración prevaleciente en la vida de iglesia. Esta transfiguración será un auténtico avivamiento. Amén. Vamos a orar por un minuto y luego tenemos como 20 minutos de expansión del reino, una comunión floreciente del reino. Vamos a orar y luego seguiremos a los hermanos. La reunión no ha terminado. Ahora tendremos una comunión muy especial en cuanto a la extensión de su reino a Europa. Así que el hermano Joe David nos compartirá algo y veremos citas directas. La dirección del Señor de su presente recobro debe ser hacia Europa. Sin importar si las verdades divinas alcanzan completamente los Estados Unidos, todavía necesitamos ir a Europa. Tercero, creo que algunos estudiantes que van a Europa, creo que algunos estudiantes que van a Europa pueden llevar nuevo fruto de manera mensual como el árbol de la vida en la Nueva Jerusalén. También debemos creer que nuestro ir a Europa estimulará algo positivo en los Estados Unidos. Al final, Europa, en la consumación del cumplimiento de la visión en cuanto a la gran imagen humana de Daniel 2, es mucho más críticamente vital que cualquier otra nación o raza. Así, hermanos, abrámonos con una actitud de oración mientras nuestro hermano comparte la carga que impartió. Él tenía esta carga y la impartió a nosotros. Y lo primero que verán fue liberado hace casi 30 años atrás en una comunión. La carga del hermano Lee hacia o por Europa. Mensajes dados en Anaheim de mayo a junio del año 1977. Ustedes estarán haciendo esto. Ustedes tendrán carga de ir a Europa. En esta tierra, solo Estados Unidos y Europa. Estos dos continentes son cruciales para tratar con la situación mundial. Así que el Señor tiene que tomar los Estados Unidos y Europa. Si usted tiene la carga de ir a Francia, debe aprender francés.
de manera adecuada. Aprenda francés. Después de 3 años, tendrá una experiencia adecuada de Cristo en la iglesia y tendrá la experiencia de cómo contactar a las personas, cómo expresarse, cómo conocer a la gente. También tendrá el lenguaje para hablar a la gente e irá a Francia. Aún para obtener una maestría en idiomas francés allí otros 3 años. Y en esos 3 años, mientras usted estudia, usted contactará a sus compañeros de clase. Usted irá a Francia para ganar una generación joven. Y yo creo que si tenemos 12 a 15 que van a París, que vayan a París para permanecer allí por 3 años, estudiando el idioma. Después de estos 3 años, yo creo que estos 12 a 15 vendrán a ser 50, 60 jóvenes. Y esto vendrá a ser un núcleo para que el Señor gane a Francia. Aleluya. En ese año, en cada nación de Europa habrá un núcleo de la vida de la iglesia. Veo esto para que se carguen, para que oren. ¿Dónde usted debe ir? ¿Quedar en Estados Unidos o ir a Europa? Yo siento que no existe otra manera para que el Señor pueda ir adelante. Esa es la manera única, tener algo nuevo, absolutamente nuevo, para ir. Y nosotros, los más ancianos, debemos aprender a tirar nuestros conceptos, aprender a no saber nada. No exprese su opinión, su concepto, no diga nada, sino día y noche, ore por los jóvenes. Ore por el recobro del Señor, con los jóvenes. Y creo en esta manera nueva, dentro de 6 años, hasta 1983, Estados Unidos será tomado, Europa será tomada. Alabado sea el Señor. Ore por esto. Si usted va a estar excitado, debe estar excitado con esto. Emocionado con esto. El ancianato y la manera ordenada por el Señor envió su recobro aquí porque Estados Unidos tomaría el liderato de este mundo. Por esto, el recobro del Señor se ha extendido tan rápido en los pasados 25 años por causa del idioma inglés y por causa de la nación de los Estados Unidos. Con estas dos cosas. Ahora, la situación ha cambiado en el mundo. Si no tomamos una acción, seríamos necios. Les animaría a los que están aquí para hacer un voto, un propósito de ir a Europa por el recobro del Señor. Déjenme decirles esto. Muchos hermanos útiles en los Estados Unidos tienen mucho. Necesita un lugar para usar su capacidad, para desarrollar su capacidad. Así que este es otro de los factores para extender por medio de la migración. Cuando vaya a Europa, será más útil. Si permanece en los Estados Unidos, no será fructífero. Si va allá, será muy útil. Aquí en los Estados Unidos, usted ni siquiera es un soldado. Pero si va a Alemania, espontáneamente se convertirá en un sargento allí en Alemania. Lo digo en serio. Mensajes dados en Anaheim en mayo del año 1991.
tenemos que considerar lo que el Señor quiere hacer. Los cambios recientes en la situación mundial y la necesidad de una dirección adecuada para el mover del Señor en su recobro hoy día. Bueno, hoy día es esto. Tiene la situación donde Estados Unidos es la última potencia en la humanidad para el cumplimiento de la economía de Dios. Y también tiene el último tiempo del recobro del Señor para llevar a cabo su economía del Nuevo Testamento. Dice aquí, hoy día Europa ha sido formada en una situación. Ahora, les digo, solo 3 factores de influencia gobiernan el mundo. 1, los Estados Unidos. 2, Europa y el lejano oriente. En el lejano oriente tenemos el recobro. En esta nación tenemos el recobro. Pero mire a Europa, ¿verdad? Tenemos ahí algo vacante. Así que por medio de ver la situación, podemos ver la dirección del Señor de su presente recobro debe ser Europa. El recobro en Europa todavía está en la etapa de iniciación, de comienzo. Ahora, quiero señalar la importancia de Europa en 2 aspectos. Europa es su localización geográfica, su gente, en su cultura e historia y en su capacidad y habilidad. Es crucial para la presente situación mundial. Esto está claro. Es claro a usted. Segundo, usted debe ver esto. Europa, en la consumación del cumplimiento de la visión en cuanto a la gran imagen humana, en Daniel 2 también es mucho más crucial que cualquier otra nación y raza. Porque cuando el Señor venga, Él aplastará, desmenuzará los 2 pies de esta gran imagen humana. Y esto será el desmenuzamiento de toda la imagen. Les digo esto como una posición para entender el mover del Señor. Así que debe suceder algo antes de este desmenuzamiento. Es decir, el extendernos a ese lugar. Y esta extensión de la verdad a ese lugar será una preparación para la venida del Señor, para traer el recobro y la restauración, no solo a Israel, sino a todas las cosas creadas. Así que ustedes pueden ver las 3 factores de influencia. 2 están ocupados o tomados por el recobro del Señor, pero todavía queda uno allí, y ese es Europa. Para cualquier cosa necesitamos la manera de hacerlo, la manera de extender el recobro del Señor en las naciones de Europa. ¿Cómo llevarlo a cabo? La extensión del recobro del Señor en las naciones europeas. Ahora tenemos que ir. ¿Cómo? ¿Cómo hacerlo? Número 1, no por una obra. Europa ha cambiado. La gente allí quiere algo nuevo. Nada tradicional. Algo nuevo.
Algunos pueden emigrar allí para estudiar en una escuela y servir al Señor. No espere graduarse, pero permanezca en la escuela hasta que el Señor regresa. Lo digo en serio. Espero que muchos de ustedes vayan para ser este tipo de estudiante. Y tengo el sentir de que usted cada año ganará 10. Como el árbol de la vida en la Nueva Jerusalén, cada mes producirá usted nuevo fruto. Letra A. Emigrar a las ciudades principales que tienen universidades o colegios para nosotros laborar allí. B. Ir en un equipo de por lo menos 4 santos, incluyendo una pareja entre las edades de 30 a 50, en cuyo hogar las reuniones pueden comenzar. Cada equipo debe tener una pareja, una familia. Y esta pareja pueden tener algunos niños. Esta familia será el centro del equipo. Luego trataremos de ayudarles a obtener un hogar, una casa, cerca de una universidad, un colegio, a las afueras del recinto, del campus. Así que al principio todos pueden vivir en esta casa grande y gradualmente se pueden hacer arreglos y pueden trabajar en el campus para ganar estudiantes o trabajar en un negocio. Cuando ellos obtengan personas, traerán la gente a este hogar para comunión. Bueno, si usted toma toda esta palabra dada por mí esta mañana, yo creo que usted será bendecido y sus días serán largos y usted le irá muy bien y usted disfrutará al Señor y será usted un testimonio viviente del Señor en Europa. Y ellos dirán, wow, esto es la nueva cristianismo. Les digo esto esta mañana. Traiga esto al Señor en oración y dígale al Señor, Señor, ahora es la consumación de esta edad. Si te amo, te debo amar hoy día. Así que reavivo mi amor por ti y mírelo a ver lo que el Señor le va a decir. Siempre es bueno ser refrescado por nuestro hermano. Hermanos y hermanas, la primera porción que él compartió fue en el año 77. Puede ver que el hermano Lee estaba muy energizado. El hermano Ron me recordó esta noche al hermano Lee. El hermano Lee me recordó al hermano Ron. Tenía mucha carga, lleno de energía para compartir esto con todos nosotros. Pero después de él compartir esto, entró una rebelión en el recobro del Señor. Y todo lo que él visualizó fue retrasado. Así que el primer punto que vimos hoy, que el reino de Dios es el poder para sujetar la rebelión. Necesitamos permitir que el reino crezca, la semilla crezca en nosotros. Y muchos se tienen que abrir al Señor en cuanto a nuestra situación, de manera que el Señor tenga la manera, esta vez, para ir conforme a la carga y la visión de nuestro hermano. Así que mañana en la mañana
Habrá una reunión de los ancianos y los hermanos responsables. Tendremos comunión adicional y en esa comunión tendremos consideraciones adicionales sobre este panfleto que usted recibirá al salir de aquí, el cual nos muestra que tenemos un plan de migración a Europa que comenzará la próxima primavera aquí en Anaheim. Y tenemos mucha carga de que todos traigamos esto al Señor. Oremos, vayamos al Señor por su dirección. Aquí tenemos más de la luz que nuestro hermano compartió con respecto a ir y también asuntos prácticos de cómo podemos ir y los aspectos que están envueltos en esto. Así que al tomarlo, le animamos para que lo lea a la manera de oración, abriéndose al Señor, para ver cómo el Señor pueda dirigirle a usted. Que el Señor tenga de manera plena su manera. Y de hecho, escuché que hay 189 entrenantes de Anaheim yendo a Moscú en varios días. ¿Sabe dónde está Moscú? Moscú está en Europa. Aleluya. Que el Señor tenga su manera